Lo peor es estar en efectivo. Como digo, el efectivo es basura. En estos momentos, Estados Unidos está imponiendo sanciones. Las sanciones son una forma de guerra económica y tiene una gran implicación para el dólar. ¿De acuerdo? Otros están tratando de salir del sistema del dólar. Hay un sistema del dólar que ahora está siendo cambiado. India está tratando directamente con Rusia y los tenedores de dólares y activos nominados no quieren mantener esos activos en dólares. Sienten que les van a ser arrebatados. Lo que está sucediendo ahora ha sucedido muchas veces antes y aprendí esto en mi pasado porque en 1971 yo estaba trabajando en la bolsa de Nueva York y el presidente Nixon llegó y dijo: no vamos a darles el oro que respalda el dólar. Y tuvimos una devaluación. Me pilló por sorpresa. Caminé por el piso de la bolsa de valores, pensé que iba a bajar mucho, subió mucho y es porque nunca había experimentado la devaluación de la moneda. Encontré exactamente lo mismo cuando estudié historia. El mismo anuncio exacto tuvo lugar el 5 de marzo de 1933 por Roosevelt y tuvo el mismo efecto. Entonces comprendí la importancia de la historia que me precedió. Estudiar la Gran Depresión me permitió, en Bridgewater, anticipar la crisis financiera de 2008. Lo que está sucediendo ahora es muy relevante. El pasado es una guía para lo que está ocurriendo ahora, ya que nos acercamos a un desafío del orden mundial. En otras palabras, una gran potencia está desafiando a otra y hay una mayor probabilidad de que se produzca algún tipo de guerra. Hay 5 tipos de guerras: guerra comercial, guerra tecnológica, guerra de influencia geopolítica, guerra de capitales, en la que estamos inmersos, y luego está la guerra militar. Esas cosas llevan a los países a ser autosuficientes e independientes y como resultado la globalización disminuye y el nacionalismo aumenta. Eso no es el mercado de valores. El mercado de valores, mediante su libro, te lleva a través de los mercados de valores durante los periodos de guerra. Lo único que importa para las acciones son los flujos de efectivo y a medida que te adentras en el conflicto, esa es una historia diferente. Empiezas a ver, a medida que avanza, que los que se ven afectados por los acontecimientos individuales tienen un efecto, por ejemplo, las acciones tecnológicas. Pero de todas maneras, en respuesta a la pregunta ¿cómo afecta al mercado? Afecta el valor del dinero, fundamentalmente. Lo que estamos viendo ahora es que el valor del dinero, cuando tienes déficits muy grandes, tienes que gastar mucho en programas sociales, tienes que gastar mucho en defensa, tienes que gastar mucho en programas medioambientales, etc. Cuando gastas mucho más dinero del que ganas, entonces tienes que imprimir dinero para compensar esa diferencia, para hacer las compras, y entonces eso devalúa el dinero. Y así es como los ejemplos que te puse de las 2 devaluaciones monetarias que tuvimos anteriormente. 1971 condujo al periodo inflacionario de la década de 1970. Y así tienes el mercado de valores. Sí, el mercado de valores sube y otras cosas, pero el dinero en efectivo es basura. Entonces la gente comienza a aprender que los bonos que están sosteniendo tienen rendimientos negativos y comienza a cambiar el valor del dinero, el valor de los dólares, y así a medida que el dinero se va a otros activos se produce más inflación y se empieza a entrar en un cierto tipo de entorno. El entorno en el que nos encontramos está empezando a ser muy parecido al de la década de 1970. Hay 2 maneras de hacer frente a eso. O lo devuelves con dinero duro o lo devuelves con dinero blando. Si lo devuelves con dinero duro, tienes un problema, tienes una depresión. A lo largo de la historia, siempre que se ha hecho eso, devolver el dinero con dinero duro, al final se ha abandonado y se ha imprimido dinero. Así fue en 1971, así fue en marzo del 33. Por lo tanto, creo que lo que hay que pensar es en el valor del dinero. ¿Cuánto dinero tiene uno en instrumentos de deuda? ¿Y quieres poseer eso como un activo? Creo que son malos activos. Y también, ¿cómo se diversifica? El sistema también tiene que ocuparse de qué es el dinero. ¿Va a seguir siendo el dólar el mismo tipo de moneda de reserva? Y empiezas a ver el desarrollo de monedas alternativas. Estamos viendo una gran variedad. Creo que diferentes tipos de dinero competirán entre sí en el entorno en el que estamos. Tal vez sea la cripto, tal vez sea el oro, tal vez sean
otras cosas. Tal vez el RMB digital compita con el dólar estadounidense. Vamos a entrar en un entorno, piensa en la cantidad de dinero que se está almacenando en instrumentos muertos, que eran activos muertos. Piensa en los pobres que son esos rendimientos. Por lo tanto, ese tipo de cambio creo que es muy importante. Todas las monedas tienen mucha deuda. Cuando nos fijamos en una relación con la otra, habrá una gran cantidad de impresión. Dicho de otra forma, la moneda es igual a la deuda y cuando tienes una moneda estás sosteniendo un instrumento de deuda, por lo que todas ellas se reducirán en valor en relación con otras cosas. Ahora, ¿el dólar bajará más que otras monedas? Es casi seguro que vamos a entrar en este entorno. Estamos en este entorno, donde hay un cambio de esas monedas. Vas a ver más del RMB de China siendo utilizado. Verás que India tiene un vínculo directo con Rusia en la moneda. Estamos en un cambio importante en la moneda, pero el tema del almacén de riqueza es una cuestión diferente. Una moneda es un medio de intercambio y un depósito de riqueza. Y su depósito de riqueza es ahora un problema, en particular para el dólar, pero también para otros países. Por eso hay inflación, porque el dinero se invierte en otras cosas y el costo de los préstamos es tan bajo en relación con la tasa de inflación que esto fomenta el préstamo de dinero y la venta de dinero. En otras palabras, no se mantienen los activos financieros. Así que sí, creo que está cambiando la naturaleza de lo que es el dinero y lo que es el dólar como depósito de riqueza. Estamos empezando un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma es un cambio de mentalidad y posicionamiento de esa mentalidad a otra mentalidad y a otro posicionamiento. Así, por ejemplo, la mentalidad que teníamos era que teníamos una inflación baja. Y cuando tienes bonos y tienes efectivo, estás operando de una manera y no te preocupas por eso. Y las empresas no se preocupan por ello en sus inventarios, teniendo inventarios cada vez más grandes, o los propietarios de las viviendas no se preocupan tanto por la inflación en las compras de las casas y así sucesivamente. Una vez que ese cambio comienza, provoca una dinámica de refuerzo. Es como si todo el mundo tuviera bonos a largo. Hemos estado en un mercado alcista de 40 años en los bonos, por lo que ha estado bien tenerlos. Cuando ese cambio comienza a tener lugar, ves cambios de comportamiento que refuerzan ese ciclo en el paradigma. Por ejemplo, cuando hay una venta de bonos, eso hace que sea más inflacionario en sí mismo, porque la cantidad de deuda que tiene que ser vendida no es solo el déficit, sino también la cantidad de deuda que se está vendiendo en esos bonos. Así que ahora los tipos de interés tienen que subir mucho o la Reserva Federal tiene que entrar y comprar más. También tienes los salarios, la gente hace liquidaciones de salarios y esas cosas. Por lo tanto, un cambio de paradigma está empezando a tener lugar y este será también autorreforzado y está teniendo lugar en este contexto de conflicto, que luego crea la ruptura de los sistemas eficientes. Cada país quiere ser autosuficiente, necesita protegerse a sí mismo y al ser autosuficiente de esa manera, entonces tienes menos eficiencia en el sistema y todo eso se autorrefuerza. Todo esto ha sucedido antes. Todo esto ha sucedido muchas veces antes. Sí, estoy preocupado por eso. Cuando aumentas el rendimiento de los bonos y aumentas el rendimiento del efectivo y aprietas el dinero, entonces eso hace que otros activos sean menos atractivos, como los activos de riesgo, en particular los activos de larga duración, como las acciones tecnológicas y similares. Por lo tanto, se produce esa compresión, sí, pero eso sigue siendo solo al 2% o un poco más del 2%, con una tasa de inflación que es considerablemente más alta que eso. Tenemos una tasa de inflación del 7% y probablemente nos conformaremos, será del 5% o algo así. Todavía estás perdiendo ese dinero por la inflación, la gente lo está. Lo que tienes es suficiente endurecimiento por parte de la Reserva Federal para hacer frente a la inflación adecuadamente, lo que es demasiado ajuste para los mercados y la economía. Por lo tanto, la Fed va a estar en una posición bastante difícil de aquí a un año, y ya que la inflación seguirá siendo alta y comenzará a pellizcar tanto a los mercados como a la economía. Este es el problema. Si se pide prestado más dinero del que se presta y se tiene mucha deuda o se va a devolver en dinero duro o en dinero blando, lo que crea una disyuntiva muy difícil.
¿Qué se puede hacer? ¿Gastas menos dinero? La compensación será cada vez más difícil. Eso es lo que provoca un entorno de estanflación, porque intentan navegar entre esos dos indeseables. En otras palabras, quieren contener la inflación, pero un tipo de interés lo suficientemente alto para contrarrestar la inflación provoca un entorno económico excesivo. Entonces, ¿qué pueden hacer? Ya están en una posición debido a esa dinámica. Gastan más de lo que ganan. Crean mucha más deuda y mucha otra deuda. Ya sabes, las deudas de un hombre son los activos de otro. El poseedor de esos activos está perdiendo dinero. Imagínate tener un bono. Mira cuánto dinero hay en fondos de bonos en efectivo, ¿de acuerdo? No solo en efectivo no obtienes ningún rendimiento para compensar el tipo de interés. En tu fondo de bonos obtienes rendimientos negativos. ¿Cómo se siente eso? ¿Vas a seguir manteniendo esos bonos y ese fondo de bonos? Es una dinámica con la que tienen que lidiar y que realmente está más allá de su capacidad para hacerlo. No pueden cambiar esos fundamentos. Creo que muy probablemente lo que vamos a tener es un periodo de estanflación. Y entonces tienes que entender cómo construir una cartera que esté equilibrada para este tipo de entorno. Por lo tanto, cada inversión es un intercambio de un pago a un tanto alzado por un flujo de caja futuro. Y así, el costo del dinero es una consideración relativa al rendimiento del dinero. Cuando nos fijamos en ese rendimiento, cuando decimos puedo mantener dinero en efectivo o puedo mantener un bono, eso cambia la inclinación a mantener dinero en efectivo. Pero también uno tiene que mirar el rendimiento de la renta variable. En otras palabras, uno calcula el valor actual de los flujos de caja futuros. Se estima cuáles van a ser esos beneficios en el futuro y cuál es su valor actual. Las acciones tienen ahora rendimientos esperados que no son mucho más que los bonos, que no serían mucho más que el efectivo. A medida que esto sucede, ¿por qué debería tener acciones a largo plazo y asumir la volatilidad de las acciones? Ese cambio en la curva, en otras palabras, la relación entre el efectivo, los bonos, y luego la relación entre los bonos y la renta variable, y la relación para las empresas entre los tipos a los que piden prestado y los tipos a los que pueden ganar dinero, tiene un efecto dominante en la economía y el mercado. Es importante echar un vistazo a esa relación, a esa estructura de la curva de rendimiento de esa manera, pero hay que ir más allá e incluir los rendimientos de otros activos. ¿Qué puedes hacer para generar rendimientos en relación con el costo del dinero, el atractivo relativo de esos instrumentos? Tienes que tener una economía en la que la gente crea que tienes un sistema justo. Y tienes que tener productividad. Yo diría que lo más importante es la redistribución de oportunidades para que la gente sea productiva y para eliminar el conflicto interno o reducirlo, que puede ser tan perturbador. Cuando hay grandes diferencias de riqueza y al mismo tiempo problemas económicos, hay mucho conflicto interno. Ese conflicto interno es malo económicamente y es malo socialmente, pero no es solo la brecha de riqueza, es el nivel de productividad lo que resulta, y sin duda va a ser una cuestión política. Cuando hablamos de mercados y de economía y de todas estas cosas, tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, de que los conflictos internos tendrán un gran efecto. El orden mundial se hizo en 1945, al final de una guerra, y una guerra civil puede iniciar un nuevo orden dentro de un país. La guerra civil china inició su nuevo orden en 1949, y eso es como un nuevo comienzo. Siempre salen de guerras, y una guerra es una lucha por cómo funciona el sistema. Por lo tanto, vamos a empezar por ahí. Después de la lucha de cómo funciona el sistema, es un gran nivelador. Se deshace de muchas de las deudas y comienza de nuevo, y entonces hay un nuevo poder. En los Estados Unidos, el nuevo orden mundial era un orden mundial americano, porque los Estados Unidos ganaron la Segunda Guerra Mundial. Tenía el 80% del oro del mundo, el oro era dinero, tenía el poder militar dominante, tenía armas nucleares, y debido a eso comenzamos el orden mundial norteamericano. Se reparten el mundo. Aquí están las fronteras, este grupo se queda con esta parte y así sucesivamente. Y entonces empiezan. Por cierto, esto ha sucedido repetidamente a lo largo de la historia. Empiezan con esas nuevas reglas del juego y se entra en un periodo de paz y prosperidad.
Hay paz porque nadie quiere luchar contra la potencia dominante. El poder dominante ganó y hay un cambio en la psicología realmente con el que estás tratando, porque a menudo estas cosas ocurren. Tardan una generación o más en ocurrir, toda una vida. Y la gente que entra en la guerra lo hace con valentía, pero todos los que entran en la guerra y luego la sufren desearían no haberla sufrido nunca porque es terrible. Pero salen de la guerra, quieren paz, productividad y demás, y es un gran nivelador, menos diferencias de riqueza, etcétera, y trabajan bien juntos y construyen un periodo de paz y prosperidad. Es un largo periodo de paz y prosperidad, pero durante esa paz y prosperidad cada vez hay más prosperidad y apuestan cada vez más por esa prosperidad y la gente se endeuda más. Por lo tanto, los niveles de deuda aumentan y naturalmente a medida que llega la prosperidad lo hace de manera desigual. Y algunos se enriquecen más que otros, por lo que aumentan las diferencias de riqueza y luego esas diferencias de riqueza crean cada vez más diferencias de oportunidades, porque los ricos tienen más recursos para educar a sus hijos y darles los beneficios. Eso sucede a lo largo de un periodo de tiempo, mientras la economía se endeuda más. Y por supuesto, a medida que pasa el tiempo, otros países también se levantan. Los que quizá incluso perdieron la guerra, como Alemania y Japón, se reconstruyen y se convierten en competidores. Lo que era un poder único por haber ganado la guerra se vuelve menos único a medida que hay más competencia. Entonces llega una nueva generación de personas con una mentalidad diferente. Se acostumbran a esos beneficios, etcétera, y son, digamos, menos cautelosos en su comportamiento financiero, etc. El ingrediente clásico también es que el país que gana la guerra también tiene la moneda de reserva mundial, porque de acuerdo, se necesita una moneda para realizar transacciones internacionales. Es como un idioma, se necesita un idioma para realizar transacciones internacionales. El ganador de la guerra obtiene la moneda de reserva mundial porque todo el mundo piensa que es la más estable y también quieren ahorrar en ella. Por lo tanto, creo que hay tres grandes fuerzas que hay que vigilar y cuando las ves en su ciclo, entonces está claro. Primero, ¿estás ganando más de lo que estás gastando? Quiero que lo mires como país, porque el país no es más que el conjunto de las personas. Y así, cuando miras estas tres fuerzas, quiero asegurarme de que están claras, que podrías alinearlas y ver dónde están. ¿Está el país ganando más de lo que gasta y creando ahorros? ¿O está gastando más de lo que gana y creando deuda? Porque las deudas de un hombre son los activos de otro. Y cuando alguien tiene esos activos y están produciendo mucho más de ese dinero y deuda, el dinero baja de valor a medida que lo producen para producir ese poder adquisitivo. Y entonces eso hace que la gente obtenga malos rendimientos. Se produce una mayor cantidad de inflación y luego la gente sale del efectivo y de los bonos y eso produce el aumento de las tasas de interés, mientras hay un aumento de la inflación y eso produce esta inflación. Quiero que entiendan la mecánica porque está sucediendo ahora, lo pueden ver. No es algo controvertido. Estamos produciendo mucha deuda, estamos gastando mucho más de lo que estamos ganando y como resultado están imprimiendo mucho dinero y la impresión de mucho dinero crea mucha inflación. Con esa inflación, ya sabes, el dinero en efectivo es basura, no quieres tener efectivo y sales de eso. Y eso causa que las tasas suban y ese es uno de esos tres factores. Por lo tanto, se puede ver qué está sucediendo. La segunda fuerza es la fuerza de conflicto interno. Como somos entre nosotros, operamos de forma cohesionada con una misión común y avanzando en la dirección correcta con el sistema funcionando o estamos enfrentados. ¿Está amenazado el sistema? Porque la historia ha demostrado que cuando las causas que defienden las personas son más importantes para ellas que el sistema está en peligro. Y esa es una situación de riesgo. Es una situación de riesgo porque produce desorden y puede producir formas de guerra civil. Y sin embargo, en esos momentos la polaridad política es cada vez mayor. Se manifiesta en el populismo cada vez mayor de la izquierda y el populismo de la derecha, y los populistas quieren luchar por su bando, no son moderados. Los moderados quieren trabajar juntos para intentar encontrar un compromiso que sea mejor para el conjunto.
Los populistas apelan a su público diciendo yo lucho por ti y lucharán entre ellos, y esa lucha puede ser una amenaza para el sistema. En la historia, por ejemplo, vimos 4 democracias en la década de 1930 optar por convertirse en dictaduras, por terminar trayendo tanto desorden a medida que un lado luchaba contra el otro. Ahora mismo tenemos un sistema en el que se puede ver que es posible en las elecciones que ninguna de las partes acepte perder, por lo que el sistema se pone en peligro. Ves que los moderados abandonan el sistema. No se puede ser moderado, hay que elegir un bando y luchar. Esto se vio en la Revolución Francesa. Al principio hubo moderados que reconocieron que había problemas y querían trabajar juntos. Los moderados fueron guillotinados. Comenzó la polaridad. Lo mismo ocurrió en la Revolución Rusa, lo mismo ocurrió en la Revolución China, en la Revolución Cubana, etc. La polaridad se hace más y más grande a medida que hay una mayor intensidad para luchar. Y esa es la pieza interna. Esa es la segunda fuerza. La tercera fuerza es el surgimiento de una gran potencia, de la fuerza geopolítica que está sucediendo, que estamos viendo hoy con China y Rusia y demás, y cómo eso está cambiando. Porque cuando el poder de un país disminuye, cuando nos debilitamos financieramente o en la forma en la que nos relacionamos y así sucesivamente, hay mayores vulnerabilidades. Y siempre existe el poder competitivo que aprende a hacerse más fuerte. Siempre hay competencia. Está lo establecido y luego está la nueva competencia. Y a medida que se hacen más fuertes en todos los sentidos, militar y comercialmente. Y así sucesivamente. Esa es la dinámica que estamos viendo. Los acontecimientos ocurridos en Ucrania están acelerando todo este desarrollo a nivel internacional. Es la misma dinámica. Hay 2 bandos y habrá países neutrales. Al igual que en la guerra estaban los aliados y las potencias del eje. Y luego estaban los países neutrales. Esa parte se está desarrollando. La parte del conflicto estadounidense probablemente progrese un poco más rápido. En cuanto al orden mundial, los acontecimientos en Ucrania quizá debería ponerlos en perspectiva. Existe una relación muy estrecha, un objetivo común entre rusos y chinos. Por tanto, hay una competición en el mundo y hay una potencia mundial dominante que se percibe como excesivamente controladora. Hay 5 tipos de guerras: guerra comercial, guerra tecnológica, guerra de influencia geopolítica, guerra de capitales y luego hay una guerra de disparos militares. Estamos en las 4 primeras guerras en esta competición con China. Estamos en una especie de guerra de disparos con Rusia y Ucrania. Estamos proporcionando armas y por eso están disparando y por eso hay una guerra militar en marcha. Y estamos en ella a nuestra manera. Estamos en esos puntos concretos. La guerra de capital son las sanciones. Oímos la noción de sanciones y lo que eso significa es que son económicas. La forma en que funcionan es cerrando, produciendo dolor económico, ya sea no dejándoles acceder a su dinero o no dejándoles acceder a los bienes que puedan importar. Esto ha ocurrido a lo largo del tiempo. En Japón fue lo que nos preparó para el bombardeo de Pearl Harbor, porque Estados Unidos cortó el suministro de petróleo de Japón. Estaba en proceso de hacerlo y también confiscó sus bonos, de manera muy similar a lo que está sucediendo ahora. Eso les puso en un aprieto que les llevó a bombardear Pearl Harbor y entonces pasamos a una guerra militar. Entonces, ahí es donde estamos ahora y eso también es riesgoso porque amenaza el valor del dólar. Ahora mismo, la deuda son dólares. Cualquier moneda, la forma de mantenerla es mantenerla en forma de deuda. No la tienes solo en papel. Y debido al aumento de la inflación y porque hay una gran cantidad de impresión de dinero y porque también hay una mayor temor entre una serie de países de que ellos también podrían ser sancionados, hay una venta de deuda denominada en dólares. Por lo tanto, estás viendo que el mercado de bonos está bajando y existe esa dinámica que está sucediendo. Las guerras de capital son las que se aceleran inmediatamente antes de las guerras militares. Por lo general, las arcas están vacías, están imprimiendo un montón de dinero y luego están tratando de utilizar la economía como un arma. Por lo tanto, estamos en esa parte del ciclo. Ahora, en términos de cómo esto va a transpirar, creo que hay 3 grandes preguntas con las que obtendremos respuestas muy rápidamente. La primera es,
Putin y Rusia ganan o pierden. Describiré ganar como lo que él quería desde el principio, es decir, una victoria para Rusia sería que Ucrania se encontrara en una posición no amenazadora como una neutralidad garantizada, y que Rusia tuviera el control de las provincias orientales y que Rusia no se viera devastada económicamente. En lugar de eso, tal vez un descenso del PBI de entre el 10 y el 12% y que Putin estuviera en el poder. Si esas cuatro cosas sucedieran, entonces el costo de sus acciones habría valido la pena. Y eso se consideraría una victoria, pero también sería una pérdida para los países occidentales. El mundo se fija en el poder de las sanciones estadounidenses porque las sanciones estadounidenses son el mayor poder que tiene Estados Unidos porque controla la moneda de reserva del mundo. Ese es el mayor activo, pero al convertir el dólar en un arma, está haciendo que algunos se den la vuelta y no quieran tener dólares porque les preocupa que se los vayan a confiscar. Por lo tanto, veremos si ese poder de sanciones del dólar es tan poderoso como se espera que sea. Si no es muy poderoso, eso va a ser un problema. Mientras Rusia está lanzando militares, nosotros estamos lanzando sanciones. Y estas sanciones no cuestan vidas, no es una guerra militar. Por lo tanto, estamos luchando con sanciones y ellos están luchando con militares. Si no tuvieras eso, ¿cómo lucharías en esta guerra? Sería una situación mucho más difícil. Y la tercera cosa que estamos viendo es cómo el mundo se está alineando. Típicamente, en las guerras hay potencias del eje y potencias aliadas. Y puedes ver por las acciones tomadas quién se alinea dónde. ¿Quién votó a favor de que en las Naciones Unidas? ¿Quién permite que normas? ¿Quién comercia con la otra parte? De hecho, Rusia ha publicado una lista de países amigos y adversarios. Eso está dejando claro cómo se están alineando los bandos. Así que estás viendo a esos bandos alinearse y todos los bandos se están preparando para la guerra. La psicología debería cambiar y está en proceso de hacerlo para darse cuenta de que hay que pensar en términos de poder adquisitivo, no del número de dólares que se tienen. Lo peor es estar en efectivo. Como digo, el efectivo es basura y estar fuera de los bonos. Lo siguiente es tener una cartera diversificada de activos con un sesgo hacia los activos protegidos contra la inflación. Y me gustaría diversificar entre lugares, países, en términos de la inversión, sobre la base de los criterios que acabo de mencionar.